Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Novels and Novels Talk, el espacio donde conversaremos sin mucho protocolo y edición sobre temas relacionados con el mundo del anime, el manga y las novelas. La plática del día de hoy quiero referirla a una entrevista que me pasaron hace poco que le hicieron al autor del manga Berserk, Kentaro Miura, que me pareció muy interesante. Conversaron de varias cosas referidas con la creación de manga y luego hicieron un pequeño paseo en la manera de trabajar del autor. Y él mencionó algo que me llamó muchísimo la atención y es a lo cual quiero llevar esta conversación. Y es que él, como autor, se ha confesado muy obsesionado con los detalles cuando elabora su manga. Muy parecido a Inoue cuando trabaja sus mangas como Vagabond, que también se observa un gran cuidado de los detalles cuando trabaja con lo que vendrían a ser personajes de fondo, cuando hay muchas multitudes. Eso es interesante. Pero lo cierto es que con Kentaro Miura él menciona que ese detalle tan al punto de ser obsesivo que él tiene en su trabajo, él de alguna manera es su reflejo o su amor por el periodo barroco del manga, y esto me pareció súper interesante. Para quienes no sepan de qué va esto del barroco, del arte barroco, básicamente el arte barroco se caracterizó por saturar la imagen, la escultura, cualquier representación artística, exacerbarla de detalles. Es decir, que si tú tienes un cuadro, ese cuadro va a estar saturado de imágenes. Si por ejemplo tú ves una escultura, si tú ves un pilar, ese pilar, a pesar de ser un pilar, va a tener cientos de detalles, cientos de relieves, cientos de cosas que van a saturar el producto en sí mismo, porque eso era lo que de alguna manera buscaba el arte barroco, para bien o para mal, era como saturar esa manera de trabajar. Esto es debatible y tiene mucha profundidad, pero en esencia eso es lo que consistía. Para quienes escriben, el arte barroco en la escritura era básicamente hacer circunloquios de forma tal que lo que pudieras decir en 2 líneas lo recargabas en un párrafo de 30 líneas, donde al final no hablabas mucho y realmente lo que valía esa información eran cosas muy puntuales. Era recargar el contenido del mensaje, era todo recargar, saturar. Y con el paso del tiempo las cosas fueron haciéndose un poco más ligeras, fueron haciéndose más, no sé si llamarlo estilizadas, pero se fueron quitando cosas de forma tal que cualquier producción artística pudiese estar más oxigenada. Así que retomando esto, es interesante porque efectivamente ya el manga japonés no tiene esos tantos detalles, evidentemente hay sus excepciones, pero en líneas generales los autores ya no trabajan cosas con gran lujo de detalle, y eso no significa que su técnica como artistas haya disminuido, es simplemente que la tendencia pasó. Y para quienes son más críticos del arte, no hay muchos que abrazan esto del arte barroco, creen que es como un error. Y siguiendo un poco esa conversación artística, hay que explicar el por qué algunas personas no están a favor de este estilo recargado de imagen, este estilo barroco. Eso se debe a que cuando tú trabajas con una ilustración, con una imagen, tú estás mostrando algo. Y dentro de ese algo, tú a través de los colores o de la calidad de detalles que tenga esa ilustración, tú estás haciendo que tú quieres que el espectador, que la persona que va a ver eso, vaya a fijar su atención en algún punto en específico. Así funciona el arte. Esto se debe a que siempre quieres que el espectador, tú de alguna manera, con el estilo de dibujo, con los trazos y con los colores, tú quieres decirle al espectador: oye, quiero que mires esta pintura pero a partir de aquí, y luego míralo por este lado para que comprendas. Es un poco eso lo que se busca cuando se trabaja con un arte. Cuando se trabaja con una fotografía sucede lo mismo. Tú buscas enfocar algo que destaque por sobre el resto.
y entonces terminamos teniendo cosas en primer y segundo plano. Y eso mismo sucede en el manga. En el manga evidentemente las cosas que estén más cerca o lo que tú quieras centrarle la atención va a destacar más, y lo otro no va a destacar tanto porque tú quieres que el foco de atención del lector se fije en un punto en específico. Y en el manga esto es muy importante porque recordemos que en el manga dentro de una página tenemos, en síntesis, en teoría, por lo menos 6 cuadros de arte. Digamos, tienes al menos 6 cuadros de arte, donde cada cuadro de arte tú tienes que decirle al lector que observe algo en concreto, de manera que eso significa que no es recomendable o no debería ser recomendable, siguiendo esta postura, que recargues todos los cuadros, porque al final el lector lo que es que se va a enredar, se va a confundir y no va a saber dónde va a tener que llevar su atención. Por eso es que el estilo manga en cuanto a este apartado artístico ya no se ve tan cargado, sino que se ve bastante centrado en que se focalice en ciertas cosas muy puntuales. A esto también hay que agregarle el asunto de que con la exigencia de mercado y de el asunto de ser publicaciones muchas de manera semanal, pues es muy complicado mantener un control de calidad tan alto y tan detallado en periodos de tiempos tan cortos. En un breve inciso en este sentido, recordemos que Kishimoto, cuando hizo su manga de Naruto, el personaje de Sasuke tuvo muchos detalles en el diseño, y su editor le dijo que como la serie iba a ser una serie semanal, era muy complicado mantener todos los detalles, y por eso es que al final se redujo todo eso, y toda la cantidad de pulseras, de cadenas que Sasuke iba a tener fueron cambiadas, y al final terminó teniendo unos shorts y una franela. Precisamente por eso. Y que también es un asunto de que así es como se está moviendo el arte. El arte cada vez está siendo, no sé si llamarlo simplista en un sentido negativo, pero hacia ahí es que se está moviendo mucho el arte. Ya por ejemplo en la parte de la telefonía móvil ya no tenemos una cuestión súper cargada de botones, sino que es únicamente una pantalla. Cada vez estamos llevando esa idea vanguardista a los distintos ámbitos de la vida diaria, no solamente en la parte del entretenimiento. Además, explicando también un poco esto del asunto de los focos, es que también no es, o de acuerdo a algunos planteamientos de la psicología, no es tan necesario hacer en un cuadro artístico o en un manga o en cualquier ilustración pictórica, no es necesario recargar tanto una imagen, porque el cerebro trabaja a través de una manera muy curiosa que se puede explicar un poco por la psicología de la Gestalt. La psicología de la Gestalt plantea que el cerebro se encarga de llenar los espacios vacíos que estén en una cuestión que el ojo esté observando. Me voy a explicar mejor. El cerebro siempre tiende a ver las cosas como un todo. No es muy común que unas personas vean las cosas de forma separada. Y precisamente por esa razón es que no es tan necesario recargar las cosas, porque el cerebro le va a terminar dando un sentido, le va a tratar de siempre dar un significado a las cosas. Si por ejemplo tú tienes un personaje, tú tienes a Naruto en un cuadro manga y tienes un pocotón de palitos, tienes cientos de miles de palitos en el fondo, el cerebro va a tratar de darles un significado y va a suponer que son personas o va a suponer que es algún tipo de pasto, y ya con eso el cerebro ya sacia esa necesidad de darle significado a ese detalle, y por tal toda la atención termina centrada en Naruto, que es lo que realmente te interesa, porque hay un asunto de plano principal y plano secundario en la parte de la ilustración. Eso explica o permitiría explicar o comprender por qué ese estilo barroco fue perdiendo más y más relevancia. Sin embargo, el arte barroco también tiene unas cosas muy interesantes, y yo creo que es muy interesante cuando se trabaja en cosas muy puntuales. Por ejemplo, un caballero que tenga una armadura súper detallada con todos los relieves, yo creo que eso sería increíble. Yo creo que eso más bien hace que se vea intimidante, que eso lo trabaja mucho Kurumada con el manga de Saint Seiya, por ejemplo. Es cuestión de dónde saber descargar esos matices del arte barroco. El problema está, de acuerdo a muchos, que en un cuadro
no puedes hacerlo enteramente barroco porque es que confundes al espectador, el espectador no va a saber a dónde fijar su atención y por tal el cuadro pierde el significado o la intención. Evidentemente eso significa que si el autor, si el artista, si el dibujante tiene como intención generar confusión en el espectador, es muy probable que estos estilos asimétricos, distorsionados, surrealistas o barrocos permitan generar ese tipo de efectos. De manera que podemos ver que es un asunto de tendencias, de estilo y nada más. Y al final del día es interesante que este autor, Miura Sensei, todavía sea uno de esos guerreros que quiera rescatar este tipo de estilo manga. Porque al final del día yo creo que es importante que varios estilos estén conviviendo y no que siempre todos terminen sucumbiendo a un tipo de tendencia X o Y. Que es lo que podemos observar que ocurre con la música, con lo que a lo mejor puede ocurrir con los videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno chicos, vamos a dejarlo hasta aquí.